Lo que te traigo hoy no tiene comparación. Las noticias para XRP no paran, pero tú, hermano, ¿dónde estás parado? ¿Te quedaste llorando el golpe en los precios del fin de semana? De verdad, prepárate que traigo noticias explosivas que pueden cambiar la historia de XRP y el criptomercado. Imagínate esto. Ripple anuncia integración de su stablecoin RLUSD en alianza con Securitize. BlackRock, sí señores, BlackRock, se suma con el fondo Build de más de $2 billones. MXRP llega para darte rendimiento sin vender tus XRP. DBS Bank y Franklin Templeton tokenizan activos reales en el XRP Ledger. Y para cerrar, con broche de oro, Estados Unidos y el Reino Unido lanzan una fuerza conjunta para regular y potenciar el sector cripto como nunca antes. Todo esto mientras el mercado acaba de pasar por un flush histórico y Bitcoin cayó más de 3%. Si no estás emocionado es porque te falta un café. Café colombiano de verdad. Entre el 22 y el 23 de septiembre, el mercado de criptomonedas experimentó una de las mayores liquidaciones del año. Se esfumaron $1.8 billones en apalancamiento. Bitcoin cayó por debajo de los $112,000. Ethereum perdió más de $500 millones solo en posiciones largas. Y la capitalización total del mercado disminuyó en 150 billones. Sin embargo, en medio de esta agitación, XRP mostró una notable resiliencia, manteniéndose cerca de los $2.85 y mostrando señales de recuperación. Esta fortaleza, en contraste con el pánico generalizado, se atribuye a una mejora en sus fundamentos. Los analistas interpretan este evento como una limpieza necesaria para preparar futuros movimientos alcistas, y es que el movimiento fue más agresivo al liquidar la cantidad de posiciones largas apalancadas. Ahora, la verdadera esperanza surge de la alianza entre Ripple y Securitize. La stablecoin regulada de Ripple, que ya conocemos bien, es RLUSD, ha alcanzado un capital de mercado de casi $740 millones y mejora significativamente con la integración de contratos inteligentes. Sin embargo, el punto clave es la posibilidad de intercambiar instantáneamente fondos tokenizados, como Build de BlackRock, el fondo de liquidez de Estados Unidos institucional del gestor de activos más grande del mundo. Esto lo tokeniza con RLUSD. Espera un minuto, ¿oíste bien lo que mencioné? Mencioné a BlackRock, el más grande de todos. Sí, esta es la entrada directa de BlackRock en el XRP Ledger, un evento de gran magnitud, ya que el respaldo institucional genera confianza y una masa crítica esencial para que el ecosistema de XRP evolucione de la especulación a una herramienta fundamental. Build de Vanek está añadiendo liquidez, y si solo un 5 o 10% del Build se dirige a RLUSD, el XRP Ledger recibirá millones en nueva liquidez. Esto es crucial, ya que cada transacción en XRP Ledger quema XRPs, lo que ejerce una presión positiva en su precio. Como bien resume Jack McDonald, RLUSD está revolucionando las finanzas institucionales. Carlos Domingo de Securitize también destaca que la liquidez de los activos tokenizados se aumentará y se automatizará, lo que significa una fusión directa de las finanzas tradicionales con las cripto, llegando directamente a tu cartera. Para aumentar aún más el atractivo de XRP, aparece este, que es MXRP, que debutará en el XRP Ledger en Seúl del 2025. Esto lo acabaron de anunciar. Este token generará rendimientos para los holders de XRP, permitiéndonos bloquear sus XRP o nuestros XRP y mintear MXRP para obtener un APY del 6 al 10% mediante estrategias neutrales al mercado. Esto representa una ganancia pasiva sin necesidad de vender la posición inicial que tenemos en nuestra moneda. Axelar y Midas aspiran a capturar el 5% del suministro total de XRP, mientras que Flare busca bloquear 5 billones adicionales. Esta demanda podría generar un shock de oferta alcista. La aprobación regulatoria europea también abrirá las puertas a nuevos fondos, y la compatibilidad con 80 blockchains a través de Axelar posicionará a XRP Ledger en el ámbito internacional. MXRP aportará utilidad y liquidez al ecosistema DeFi de Ripple en un momento crucial. Si no recuerdan, Solana también tiene este estilo de staking, y hay muchas más como Sui y otras tantas. La institucionalización de XRP continúa con la entrada de DBS Bank y Franklin Templeton al XRP Ledger, quienes tokenizarán activos del mundo real como bonos, tesorerías y acciones. DBS facilitará pagos transfronterizos en Asia, y Franklin Templeton, por su lado, tokenizará fondos para capitalizar el mercado de $600 billones proyectado para el 2030.
Ripple también se expandirá a 130 países conectando África y Latinoamérica, regiones con un alto potencial de adopción. Este movimiento creará pools de liquidez institucionales y una escasez de XRP debido a que se bloquean, lo que impulsará tanto el precio como la utilidad del activo. Esta semana se ha producido un acontecimiento global significativo que tengo que decirles. Estados Unidos y el Reino Unido han creado el Transatlantic Task Force for Markets of the Future. O sea, es la fuerza gigante cripto transatlántica para los mercados del futuro. Esta alianza estratégica busca armonizar las regulaciones y políticas públicas en el ámbito de las criptomonedas y los activos digitales. La colaboración entre estas dos potencias financieras promete traer mayor claridad, seguridad y legitimidad al ecosistema, lo que traducirá en una menor incertidumbre, un incremento de la inversión institucional y más oportunidades para proyectos como Ripple, RLUSD y obviamente nuestro grande XRP Ledger. Este hito marca el comienzo de una nueva era al establecer un marco regulatorio que facilitará la adopción internacional de los activos y la tecnología blockchain. Ha llegado el momento tan esperado. Hablemos de precios. ¿Cuál es el potencial de XRP para finales de este año y más allá? Hay expertos institucionales que proyectan un objetivo razonable de $5.50. CoinDC y Standard Chartered estiman repuntes de entre $5 y $8 si se supera la barrera de los $3.50, impulsados especialmente por MXRP, RLUSD y la inminente llegada de los ETFs que deben llegar en menos de un mes. Sin embargo, el reconocido analista Cassie Trades va más allá, fijando el primer objetivo alcista entre los $6.50 y los $8 para los próximos meses, lo que representaría nuevos máximos históricos para nuestra moneda XRP. Si XRP lograra superar la resistencia de los $13, que es bien arriba, pero está ahí marcada, la proyección de Cassie Trades lo llevaría hasta los $26, antes de finalizar 2025. Esto significaría un aumento de más de 1000% desde el precio actual. Otros analistas como el Gran Crypto y Zach Rector también ven objetivos ambiciosos en el rango entre los $7 hasta los $30. Imagínense lo espacioso que es esto. Aunque aconsejan ventas por tramos, el posible ciclo alcista nunca pareció tan sólidamente fundamentado. Claro, aunque no hay garantías, el éxito de estos repuntes depende de superar resistencias claves y de una entrada institucional sólida. Sin embargo, tras años de dificultades y de capear temporales, hoy contamos con ganancias tangibles, liquidez de bancos globales, el respaldo regulatorio de los Estados Unidos y del Reino Unido y un consenso técnico y fundamental sin precedentes. XRP finalmente ha alcanzado un nivel de relevancia significativo. Mi consejo de siempre es el mismo. Haz tu propia investigación, mantente alerta y nunca arriesgues más de lo que estás dispuesto a perder. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que esperábamos para XRP se está haciendo realidad. No olvides de dejarme un comentario gigante y compartir este video con tus mejores amigos. Un fuerte abrazo y que XRP nos impulse hacia la luna. Hasta pronto.